Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco, un universo que nos regala historias que nos cautivan y personalidades que nos roban el aliento. Y precisamente hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y entre los fans de estas estrellas, un tema que promete generar muchas reacciones y quizás hasta alguna que otra sorpresa. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones no solo por su talento en pantalla, sino también por su carisma fuera de ella. Y la razón por la que su nombre está en boca de todos hoy es por una reacción muy peculiar, una reacción que se produce cuando escucha el nombre de Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Parece que escuchar el nombre de su expareja y colega en la aclamada serie, Sen Kalkam, tiene un efecto paralizante en Kerem Bürsin. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desglosar esta historia, analizar las posibles razones detrás de esta reacción y compartir algunas de las opiniones y teorías que circulan en Internet. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco, no olvides darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Comenzamos. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los medios especializados en entretenimiento turco. Un vídeo que se ha vuelto viral en cuestión de horas, muestra a Kerem Bürsin en un evento público, rodeado de fans y periodistas. La situación transcurría con normalidad, con el actor respondiendo preguntas y posando para las cámaras, cuando de repente, uno de los reporteros, quizás buscando una declaración jugosa o simplemente haciendo una pregunta de rutina, menciona el nombre de Hande Erçel. Y ahí es donde la magia, o más bien, la sorpresa, ocurre. En ese instante la expresión de Kerem Bürsin cambia drásticamente. Su sonrisa se desvanece, sus ojos parecen perder un poco de foco, y por un breve pero notorio instante Kerem parece congelado, paralizado. No es una reacción de enfado evidente ni de incomodidad extrema, sino más bien una pausa, un momento de introspección o quizás de sorpresa ante la mención inesperada. Esta reacción, captada en vídeo y difundida a la velocidad de la luz, ha desatado un torrente de especulaciones y debates entre los seguidores de la pareja, quienes aún mantienen viva la esperanza de una reconciliación, y entre aquellos que simplemente disfrutan de la dinámica entre ambos actores, incluso después de su separación. ¿Qué podría estar detrás de esta reacción de Kerem Bürsin? Las teorías son muchas y variadas, como era de esperar. Por un lado, tenemos a los románticos empedernidos, los que nunca dejaron de creer en el amor entre Kerem y Hande. Para ellos, esta parálisis no es más que una señal inequívoca de que Kerem aún siente algo profundo por Hande. Quizás al escuchar su nombre los recuerdos de su relación, los momentos compartidos, las risas y las lágrimas invaden su mente, provocando esa pausa automática. Podría ser una reacción inconsciente, un reflejo de que Hande sigue siendo una figura importante en su vida emocional, incluso después de que su relación haya terminado. Esta interpretación apela a la idea de que algunas conexiones son tan fuertes que trascienden el tiempo y las circunstancias, dejando una huella imborrable en el corazón. Otra perspectiva, quizás un poco más pragmática, sugiere que la mención de Hande Erçel en ese contexto específico, rodeado de cámaras y preguntas, podría haber puesto a Kerem en una situación delicada. Recordemos que la ruptura entre Kerem y Hande fue un tema muy comentado y, como suele suceder en estos casos, hubo rumores y especulaciones sobre los motivos de la separación. Quizás al escuchar su nombre Kerem se sintió presionado, pensando en cómo su respuesta podría ser malinterpretada o utilizada por la prensa. La parálisis podría ser un momento de reflexión rápida, intentando encontrar la respuesta más adecuada, la que no genere más controversia ni dañe su imagen pública o la de Hande. En este sentido, la reacción podría ser más una muestra de prudencia y de deseo de mantener la calma, que de sentimientos ocultos. También existe la posibilidad de que sea simplemente una reacción de sorpresa genuina. Quizás Kerem no esperaba que el nombre de Hande emergiera en esa conversación en particular. A veces, cuando algo o alguien nos trae recuerdos inesperados, podemos quedarnos en blanco por un instante procesando la información. Podría ser un simple momento de shock ligero sin implicaciones sentimentales profundas. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, siguen siendo seres humanos con sus propias experiencias y emociones, y a veces, las reacciones pueden ser más simples de lo que imaginamos. Además,
No podemos descartar la influencia de la enorme base de fans que ambos actores comparten. La pareja Kerem y Leande tuvo un impacto significativo en la cultura popular, especialmente con el éxito de Senkalkam. Sus seguidores han invertido emocionalmente en su relación y en su química en pantalla. Por lo tanto, cualquier mención del uno al otro inevitablemente reaviva esa energía y esas expectativas en la comunidad de fans. La reacción de Kerem, por sutil que sea, es vista a través de un prisma de esperanza y de anhelo por parte de muchos. Analicemos más a fondo el contexto del vídeo viral. El reportero, al parecer, hizo una pregunta casual, tal vez sobre si habían hablado recientemente o si guardaba algún buen recuerdo de ella. Es en esos momentos de aparente inocencia donde a menudo surgen las reacciones más reveladoras. Si observamos detenidamente el lenguaje corporal de Kerem, notamos que sus ojos se desvían ligeramente, su respiración parece un poco más superficial, y hay una rigidez momentánea en su postura. Estos son indicadores sutiles, pero significativos, de que algo está sucediendo internamente. No es el tipo de reacción que tendrías ante una pregunta irrelevante. Las redes sociales, como era de esperar, se han llenado de comentarios y teorías. Hemos visto publicaciones como "lo sabía". Todavía está enamorado de ella, Kerem no puede ocultar lo mucho que le importa a Hande, esta reacción lo dice todo, y por otro lado, comentarios más escépticos como "solo es una reacción natural, no le busquen tres pies al gato" o "están intentando crear un drama artificial". Es fascinante ver cómo un solo momento puede generar tantas interpretaciones diferentes, reflejando la diversidad de opiniones y la pasión que estos artistas despiertan en su público. Es importante recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel mantuvieron una relación que duró un tiempo y que fue muy pública. Tras su ruptura, ambos han mantenido una postura de respeto mutuo, evitando los conflictos públicos y centrándose en sus carreras individuales. Hande, por su parte, también ha sido preguntada sobre Kerem en ocasiones, y sus respuestas han sido siempre mesuradas y cordiales. Esta madurez en sus interacciones post-relación es admirable y demuestra un gran profesionalismo. Sin embargo, la naturaleza humana a veces nos sorprende y estas pequeñas reacciones pueden ser el eco de sentimientos o experiencias que aún están presentes. Además de las interpretaciones sentimentales, también podemos considerar la posible influencia de la fama y la constante exposición mediática. Para figuras como Kerem y Hande, cada palabra, cada gesto, es analizado hasta el más mínimo detalle. El hecho de que una mención casual del nombre de Hande cause una reacción en Kerem podría ser interpretado como una señal de que, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, la conexión y la historia que compartieron siguen siendo un componente significativo de su identidad pública y quizás privada. Es difícil separarse completamente de una persona que ha sido tan importante en tu vida, especialmente cuando esa persona también es tu colega y compartes una base de fans tan apasionada. Otra teoría interesante que circula es la de la presión mediática. Los medios de comunicación, al notar la química innegable entre Kerem y Hande en Senkalkam, crearon una narrativa de pareja muy fuerte. Cuando la relación se hizo pública y luego terminó, esa narrativa se transformó en especulaciones sobre la ruptura. Ahora cualquier interacción o reacción entre ellos es escrutada bajo esa lente. La reacción de Kerem, al ser tan sutil pero perceptible, puede haber sido amplificada por los medios y los fans precisamente porque encaja con la narrativa de que todavía hay sentimientos involucrados. Es un ciclo de expectativa y confirmación, incluso si la confirmación es solo una interpretación. En el ámbito profesional, ambos actores han seguido cosechando éxitos. Kerem Bürsin ha participado en diversos proyectos, demostrando su versatilidad. Hande Erçel también ha continuado su carrera con proyectos importantes. Esto sugiere que profesionalmente han logrado mantener una distancia saludable y enfocarse en sus carreras. Sin embargo, la pregunta sobre su relación pasada sigue siendo un tema recurrente en las entrevistas, lo que inevitablemente los lleva a revivir esa etapa de sus vidas. ¿Podría ser simplemente una cuestión de hábito? Durante el tiempo que estuvieron juntos y trabajando en la serie, debieron de haber mencionado el nombre del otro innumerables veces. Quizás en un evento público lleno de estímulos y preguntas, una palabra clave como el nombre de Hande sin previo aviso, activó un patrón neuronal que requiera un momento para reorientarse. Es una explicación más neurológica que emocional, pero no por ello menos plausible. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin al escuchar el nombre de Hande Erçel es un fenómeno que ha capturado la atención de muchos. Las interpreta.
reacciones van desde la persistencia del amor hasta la simple sorpresa o la prudencia ante la prensa. Lo que es innegable es que incluso después de su separación, la conexión entre Kerem y Hande sigue generando un interés considerable, alimentado por su talento, su carisma y la memorable historia que compartieron en la pantalla. La sutileza de la reacción de Kerem deja mucho espacio a la imaginación, y es precisamente esa ambigüedad lo que mantiene viva la conversación. Así que ahí lo tienen. Hemos explorado las diversas facetas de esta interesante reacción, analizando las posibles razones y las interpretaciones que circulan. Hemos visto cómo un simple nombre puede desatar tantas emociones y especulaciones en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que detrás de las estrellas de cine y televisión, hay personas con historias complejas y emociones reales, y que el público, a su manera, participa activamente en la construcción de esas narrativas. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Antes de despedirme, me gustaría agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué opinan ustedes sobre la reacción de Kerem? ¿Creen que todavía hay sentimientos involucrados? ¿O es simplemente una reacción normal? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans del entretenimiento turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.